a la mercantilización de la educación superior universitaria, que es el gran problema, y promover el desarrollo de la universidad pública, que es de interés nacional. Por ello, lo primero es definir, creo que esta es la línea demarcatoria políticamente hablando, es definir si la universidad peruana requiere urgentes cambios o si el modelo actual es el más adecuado para su desarrollo, tal como afirman los dueños de las universidades con fines de lucro, los rectores agrupados en la Asamblea Nacional de Rectores, y se ha sumado a ello la CONFIEP públicamente. Consideramos que la educación superior universitaria en el Perú atraviesa una situación de crisis, tal como hemos señalado. Para nadie es un secreto que al amparo de una autonomía deformada hasta convertirse en autismo, sectores mafiosos se han apoderado de la universidad para su provecho particular, contando con ingentes recursos provenientes de la mercantilización de la educación superior. En el caso de San Marcos, 45% del presupuesto de esa universidad proviene de recursos propios. En el caso de la UNI, más del 50%. Se entiende, por tanto, que los rectores pierdan el sueño cuando se habla de voto universal y directo, de desmontar la ANR o de constituir un organismo nacional autónomo conformado por académicos de reconocida trayectoria que coordine la actividad universitaria y establezca garantías públicas del cumplimiento de estándares mínimos de calidad y pertinencia en la actividad universitaria. Por ello, saludamos también el pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación y de la FENDUC, antes ahí citada, que proponen un nuevo ordenamiento de la educación superior universitaria. Por ahí va el camino, no va por el camino de archivar esta discusión. Ya quisieran aquellos los dueños de las universidades privadas o los amigos de la Asamblea Nacional de Rectores. En cuanto al proyecto de ley universitaria en discusión, debo empezar señalando que, en su conjunto, con todos sus defectos y limitaciones, es más favorable al desarrollo de la universidad peruana que la ley vigente, cuya orientación corresponde a la agenda universitaria del movimiento reformista de hace un siglo. Es una agenda absolutamente desfasada frente a los retos del mundo contemporáneo. Obviamente hay aspectos de esta norma que es preciso discutir con el mayor cuidado, y bien que la discusión se esté prolongando ahora, a fin de proponer cambios y mejoras en el sentido de favorecer el desarrollo de la universidad, sobre todo de la universidad pública. Por eso empezaré señalando los aspectos que considero necesario replantear en el contenido de ese proyecto, para luego abordar los aspectos positivos que considero tienen mayor peso y alcance. Pues bien, entre los aspectos a revisar en este proyecto de ley, tanto para hacer más viable su aprobación como para garantizar que tenga mayor consistencia y pertinencia, están los siguientes. Ahora sí, como ustedes tienen el texto, voy a sacar provecho de ello y simplemente citar algunos que me parecen particularmente relevantes. En el segundo capítulo, ese proyecto establece la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Para empezar, el nombre es poco apropiado para una institución que tiene como misión principal el fomento de la calidad educativa y no la vigilancia y el castigo. Superintendencia suena inevitablemente a control y difícilmente a fomento y estímulo. Pero más allá de eso, el artículo 13 señala que dicho organismo estará conformado por 9 personas que representan a diversas instituciones, de los cuales tan solo 2 representarán a las universidades públicas. Es de notar que las universidades públicas son estatales, es decir, representan la voluntad del Estado y la nación, y no lógicas privadas, por lo cual no pueden tener el mismo peso en aquella instancia que tiene como misión precisamente establecer políticas de Estado. Más aún, las universidades públicas cumplen una función estratégica en lo que respecta a investigación y producción de conocimiento, atendiendo, como decíamos, a la rentabilidad social, tema que en el sector privado tiene mayores limitaciones. Con todo ello, es necesario replantear el alcance de la representación de las universidades públicas en aquel organismo rector, otorgándoles un peso decisivo, tal como ocurre en los países
donde el Estado da muestras efectivas de orientar la educación superior en favor del desarrollo social. Menciono el caso chileno, donde el tema universitario se zanjó con predominio político e ideológico del sector neoliberal. Sin embargo, el organismo similar en Chile, el Consejo que dirige, regula la actividad universitaria en Chile, está conformado íntegramente por representantes de la universidad pública, ninguno de la universidad privada. Entonces, ese tipo de referentes lo vamos a encontrar, como anoto ahí, en todos los países donde el tema se encarga en serio. El artículo 40 establece en su inciso segundo que el título profesional se obtendrá en la universidad donde el alumno haya cursado todos los estudios de su especialidad. Esa disposición, aunque bien intencionada, entiendo que apunta a frenar un negocio descarado que hay ahora. No importa dónde hayas estudiado, ven acá, paga una cantidad fuerte y te damos el título. Pero más allá de eso, pensando a futuro, entra en contradicción con el objetivo de promover la movilidad estudiantil entre universidades. Por lo tanto, debería añadirse a ese texto lo siguiente: excepto, por lo menos, excepto si se trata de cursos desarrollados en la modalidad de pasantías e intercambio estudiantil universitario. Vamos a ir eligiendo algunos. El artículo 52 mantiene el actual principio del tercio móvil. Digo actual porque no está introduciendo nada nuevo, en eso hay que fijarse. Según el cual los estudiantes en ningún caso podrían estar representados en una proporción mayor a la del tercio de los miembros presentes de los órganos de gobierno colegiados. Está circulando un video que muestra lo que ha pasado en la última sesión del Consejo de Facultad en Ciencias Sociales en San Marcos, donde un sector docente mafioso, hay que decirlo con todas sus palabras, todas sus letras, apelando a esto, deja sin quórum supuestamente aquella reunión. Se trata de una discriminación evidente que establece que hay representantes de dos categorías, reduciendo a los estudiantes a la condición de representante de segunda categoría, con menos prerrogativas que los docentes, condición inaceptable en la universidad, que es también escuela de democracia. Por otra parte, se trata de una condición, como acabo de señalar, que se presta al juego amañado de correlaciones por parte del universo grupo de docentes. Debe, por tanto, pedirse su revisión. El artículo 57, en su inciso segundo, exige como condición para postular al cargo de rector ser profesor a dedicación principal, lo cual está bien, a dedicación exclusiva. Seguramente el sentido de esta disposición es asegurar que las autoridades universitarias se dediquen exclusivamente a esa tarea, lo cual está bien. Por lo cual, habría que reformular el trasero, que creo yo equivocado, de ese inciso, en el sentido de dejar abierta la posibilidad de que los profesores a tiempo completo, que son la mayoría, puedan también candidatear a ese cargo, posibilidad que sí está abierta para el decanato, señalando sí que el ejercicio del cargo exige dedicación exclusiva. El artículo 68 establece que el sistema de elección del comité electoral será por lista completa. Me parece un craso error, porque cuando es así es cuando el comité electoral es controlado por un sector docente y termina siendo instrumento de procedimientos enteramente fraudulentos. El sistema debería ser de lista incompleta. Esto me parece importante. El artículo 79, en su inciso tercero, establece tener como mínimo 5 años de experiencia en el ejercicio profesional para el acceso a la docencia universitaria, incluyendo, obviamente, en el caso de las carreras académicas, científicas, sobre todo, que son el alma de la universidad, 5 años de docencia, tal como ahora mismo se exige, 3 años ahora. Eso es absurdo, porque un estudiante brillante que acaba de egresar, con una brillante sustentación de tesis, no podría acceder a la docencia en este caso jamás, porque no tiene la experiencia docente. ¿Y cómo va a tener experiencia docente si para acceder a la docencia se le pide tener experiencia docente? Eso es absurdo, pero así es como está funcionando y se está prestando a procesos amañados ahora. Y en todo caso decimos, a propósito de esto, que
Tal como se presenta la dinámica del saber hoy en día, lo deseable es captar cuadros jóvenes para la docencia universitaria, pues el saber tecnológico muestra ritmos cada vez más acelerados de obsolescencia, y quienes se hallan en mejor condición de asimilar ese ritmo de cambio son los jóvenes. En Corea nadie puede trabajar es un extremo ciertamente, pero eso es pragmático. Nadie puede trabajar, por ejemplo, en docencia o en desarrollo de tecnologías de informática si ha pasado los 26 años. Lo pongo como ejemplo. Es que objetivamente piensen, pues, Mark Zuckerberg, el actual dueño de Microsoft, todos ellos han producido muy jóvenes. Lamentablemente la edad pasa factura, pues, y sobre todo en este tipo de conocimientos, ¿no? Y en lo que concierne a los saberes teóricos, que ciertamente tienen un mayor lapso de vigencia, la formación de cuadros en ellos también exige que el inicio de la carrera se dé lo más temprano posible. Por otro lado, el requerimiento de experiencia en el ejercicio profesional tal vez sea válido para las carreras profesionalizantes, qué sé yo, contabilidad, administración, pero es enteramente contraproducente en el caso de las áreas de orientación académica y científica, que son, insisto, el alma de la universidad, donde más bien es deseable que ingresen a la carrera docente jóvenes egresados, si sus credenciales académicas dan cuenta de excelencia académica. Con esta disposición ello no sería posible. En suma, esta disposición parece corresponder al criterio del tiempo de servicio, útil en la burocracia, pero irrelevante en el terreno académico. A ver, en el artículo 91, inciso 5, se establece como causal de destitución de un docente tener proceso judicial o haber tenido condena por apología al terrorismo. Se trata de una condición que no se puede aceptar por una cuestión de principio, pues no puede haber delito de opinión, menos aún en la universidad. Los delitos corresponden a los actos, no a las ideas, y una vez resarcido mediante el cumplimiento de la pena, la persona recobra todos sus derechos. Eso es elemental, hace parte de los derechos universales sancionados internacionalmente y que el país ha suscrito. En el artículo 95, inciso 6, se establece la separación de la universidad de los estudiantes que, cito, alteren el normal desarrollo de las actividades académicas. Se trata de un concepto que es difícil de precisar en sus alcances, por lo cual, tal como está formulado, deja abierta la posibilidad de traducirse en un ejercicio arbitrario de la norma. Por lo mismo, debe ser reformulada o retirada. En el artículo 95, inciso 7, se señala como necesario mantener un mínimo de 16 créditos por semestre y aprobar cursos en esa misma proporción durante 3 semestres consecutivos para mantener la condición de alumno regular. En abstracto no me parece mal, pero en concreto, tomando en cuenta los factores sociales concurrentes, pobreza, exclusión, etc., habría que establecer condiciones de excepción si median dificultades que no sean de orden académico, es decir, tuvo que trabajar, tuvo dificultades familiares, diversos factores enteramente razonables. Entonces habría que establecer una condición de excepción. Lo mismo para lo que señalo en el punto siguiente, que establece como causal de separación definitiva desaprobar un curso por 3 veces. En abstracto estoy de acuerdo igual, pero es que las normas no se pueden plantear en abstracto, pues, sino atendiendo a la realidad. Por lo menos, creo, deberían incluirse allí la posibilidad de que este alumno tenga derecho a ser examinado por un jurado, cuya composición, además, si es el caso, él pueda observar, porque también se dan casos de profesores que se la juran, pues, a algunos alumnos. Eso es real, parece absurdo, pero es real. Por diversas razones, incluso podrían ser razones políticas. La 10ª disposición transitoria da un plazo de 7 años para la acreditación obligatoria de todas las facultades o carreras universitarias. Eso dice a la letra. Así me parece que es absurdo. Quien conozca un poco de acreditación sabe que esa disposición es absurda, no se podría cumplir, serían irrealizables.
siendo deseable, por razones que no es el caso señalar ahora, ¿no? Razones técnicas, ¿no? Siendo deseable la acreditación de todos los programas, efectivamente es deseable, ¿no? Pero ello no tiene que darse de forma obligatoria, sino en el caso de algunas carreras, como medicina, educación, por obvias razones, o las ingenierías, por lo menos algunas de ellas, ¿no? Tal como ocurre en otros países, lo cual no hace menos efectiva la acreditación voluntaria de los demás programas, que es así en otros países. ¿Por qué no es menos efectiva? Porque el logro de la acreditación conlleva, como este mismo proyecto de ley lo dice, ciertas prerrogativas, y el hecho de hacer público los resultados de la acreditación induce también pues la demanda de los usuarios. Por tanto, la acreditación debería ser voluntaria, salvo en algunos programas a definir, a no ser que se trate de acreditación de estándares mínimos, que es otra cosa que la ley debería precisar. La 30ª disposición transitoria establece que las universidades pueden constituir centros de formación preuniversitaria. En realidad todas las tienen, incluso aquellas en las que el examen de admisión es una falsa, igual las tienen. Para no afectar al principio constitucional, según el cual no debería haber discriminación económica en el acceso a la educación pública, y los centros preuniversitarios son mecanismos de discriminación económica, en el caso de las universidades públicas, al menos, debería prohibirse que dichos centros preuniversitarios otorguen a sus usuarios vacantes de acceso diferenciados. Ahora bien, entre los elementos positivos de aquel proyecto de ley, cabe destacar varios. Ahí están en el texto, voy a leer en el tiempo que tengo disponible algunos de ellos, ratificando lo dicho al inicio. Creo que la parte positiva tiene mayor peso que estos otros elementos que aquí, hasta aquí he mencionado. Veamos. La incorporación de la multiculturalidad en la caracterización de la Universidad Peruana es una orientación que abre las puertas a una discusión más de fondo. En esto yo insistiría. Creo que si por algún lado la reforma de la universidad, que ojalá venga, puede efectivamente ser radical, es por este lado, que es que no está atendido en la ley, excepto en esta suerte de puerta de entrada. ¿A qué me refiero? Esta orientación, decía, abre las puertas a una discusión más de fondo sobre las orientaciones epistémicas de la universidad, su pertinencia a una sociedad pluricultural como la nuestra y el desmontaje de la herencia colonial que arrastra la universidad, institución nacida en nuestro país como instrumento colonial de aculturación e imposición de patrones culturales exógenos. La incorporación de este tema debería servir de sustento para incluir algún artículo al menos, cosa que no hay en este momento, que permita el efectivo desarrollo de universidades interculturales, algunas de las cuales ya existen formalmente, aunque con severas limitaciones para su desarrollo, debido a que la actual ley constriñe esa posibilidad. Por ejemplo, no podrían incorporar a la plana docente sabios de las comunidades tradicionales, porque la ley no contempla esa posibilidad. En el acceso estudiantil tienen que pasar por el típico examen de admisión, y eso de entrada deja fuera a las comunidades indígenas a las que precisamente se supone va dirigido este tipo de universidades. Eso es absurdo. Reemplaza, como ustedes ya saben, a la desprestigiada ANR como un organismo autónomo de alto nivel que establezca garantías mínimas de calidad de los servicios universitarios. Eso sería una de sus funciones. Induzca procesos de mejoramiento paulatino y promueva la investigación. Establece, creo que bien, en eso hay que fijarse, que los miembros de ese organismo deberán ser académicos de trayectoria reconocida. Ese organismo tendrá entre sus funciones establecer políticas de desarrollo de la universidad, tal como ocurre en todos los países de la región. Este es el único en el que no tenemos un organismo así. Establece también exigencias básicas para la creación de nuevas universidades, como es contar con un mínimo de 30% de docentes a tiempo completo, cuya carga lectiva no puede
superar el 40% de su labor. Esto es desproporcionado en relación a lo que hay ahora. Las universidades privadas con fines de lucro ni siquiera llegan a tener 5% de docentes de planta. Hay ahí una acumulación primitiva de capital que, entre otras cosas, pasa por la explotación de los profesores que trabajan a destajo en aquellas universidades. Establece también la acreditación como condición para que un programa otorgue grados y títulos a nombre de la nación, lo cual me parece bien. En el caso de la universidad pública, provee con ello un instrumento para exigir mayores rentas o partidas especiales con fines de acreditación. Dispone que la formación académico-profesional sea modular, es decir, que hayan certificaciones, por ejemplo, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, de manera que si alguien se retira antes de culminar la carrera, tenga certificación laboral. Eso ocurre en otras partes y está bien que eso sea también bien así aquí. Instituye, esto me parece importante en términos académicos, los estudios generales como nivel inicial de la formación universitaria, proveyendo así una orientación que permite remontar la pauperización académica producida por la nefasta tendencia que cada escuela provea una formación estrechamente disciplinar. Reintroduce el requisito de elaboración de tesis como condición para todos los grados académicos, empezando por el bachillerato. Prohíbe, como ya decíamos antes, la titulación en universidades en las que no se han efectuado los estudios regulares de pregrado, frenando así la mercantilización de ese servicio. Igualmente establece que la titulación requiere el conocimiento de un idioma adicional al castellano, pudiendo ser una lengua extranjera o nativa, lo cual, esto último, favorece la mejora, ambos en realidad, del nivel académico y el fortalecimiento de los idiomas originarios. En Chile se exige un idioma extranjero para ingresar a la universidad. En cuanto al posgrado, establece una diferencia entre los estudios de segunda especialización y las maestrías académicas o de investigación, siendo estas últimas la vía para el acceso al doctorado. Por otra parte, también incluye entre las lenguas que se necesita acreditar para este nivel, lenguas nativas, lo cual está bien. La modalidad de educación a distancia será regulada y la certificación deberá indicar que los estudios han sido hechos en esa modalidad, cosa que ahora no se da. Crea el vicerrectorado de investigación, crea un fondo para la investigación universitaria y el Sistema Nacional de Investigadores, con recursos que provienen del 10% del impuesto a los casinos y el 1% del canon minero. Dispone también que los gobiernos regionales otorguen a las universidades públicas para investigación y acreditación el 20% de lo obtenido por canon. Eso me parece bien. Establece un consejo universitario más ágil y funcional, limitando el número de decanos que lo conforman a un cuarto del total de ellos. En Huancayo, por ejemplo, hay 25 facultades y eso es un despropósito, ¿no? Establece que la elección del rector y los vicerrectores se efectuará por voto universal y directo, ponderado de la comunidad universitaria. Igual condición se propone para la elección de decanos. Se trata de una demanda muy sentida de la comunidad universitaria, sobre todo en las universidades públicas, a fin de poner freno a la corrupción imperante en el actual modo de elegir dichas autoridades. Establece como condición para ser decano tener doctorado en las especialidades que abarca la facultad. Eso no está ocurriendo ahora. El decano de Ingeniería de Minas tiene por ahí doctorado en educación. Y las facultades de educación de muchas universidades lamentablemente son una coladera en términos de grados y títulos. Prohíbe dietas y remuneraciones para los integrantes de los órganos de gobierno colegiados, mecanismo que actualmente genera relaciones de clientelaje entre los docentes y mercenarización de los estudiantes y graduados. Hasta aquí lo que ya está aprobado en la discusión. Ahora, en lo que viene, menciono del texto que sigue en adelante algunos otros aspectos que considero igualmente positivos, ¿no? Ahora sí muy telegráficamente para terminar.
Por ejemplo, el artículo 78 exige como mínimo para la docencia universitaria el grado de magíster. Me parece bien. Y da un plazo prudente para cumplir con ello, 5 años. Me parece bien. Se trata de una medida que fomentará la mejora del nivel académico de la docencia universitaria peruana. Como indicaba hace un momento, en países como el Brasil, todos los docentes son maestros, es decir, magíster, y más del 70% de ellos tiene doctorado. En eso nuestro país tiene un retraso enorme. El artículo 82 crea la condición de docente investigador con una bonificación adicional al ingreso total del 50%. Me parece muy bien. Es una medida que promoverá la investigación y el trabajo académico en general. El artículo 92 mantiene el mandato de homologación de los salarios docentes con los del Poder Judicial. Me parece bien también, obviamente. El artículo 94 establece que el ingreso a la universidad se llevará a cabo mediante un examen nacional único administrado por la superintendencia y que el ingreso deberá pasar por obtener nota aprobatoria. Me parece bien también. Hay muchísimas universidades en las de pertenecer académicamente al quinto superior. Esto es discutible, ciertamente, pero si quieren mi opinión personal, me parece bien, porque la universidad es una institución académica y en este caso califica el voto en esa dirección, con un criterio académico. El artículo número 100 prohíbe a los representantes estudiantiles tener actividad rentada en la universidad durante y hasta un año después de su mandato. Esto contribuye a la moralización de esa función. El artículo 124 establece la libertad de cátedra y el pluralismo como exigencia para toda universidad, incluyendo las de tipo confesional. El artículo 130 vuelve a establecer el pasaje universitario, ahora inexistente, señalando expresamente que consiste en el 50% del precio del pasaje regular. Finalmente, la tercera disposición complementaria final establece como día de la Universidad Peruana el 12 de mayo, en referencia al día de la fundación de San Marcos. Se trata de una decisión simbólica, claro, pero reivindica la Universidad Pública Peruana en la figura de la más antigua de ellas. Bien, termino con esto entonces, señalando básicamente que es necesario sacar ventaja de la situación que se está presentando, en el sentido de que la discusión de esta ley no se está apurando para culminar dentro de esta legislatura que termina ya en unos días, cosa que alguna gente proponía, como Daniel Mora, yo creo que con buena voluntad, pero ahora la discusión va para la siguiente legislatura. Más bien, yo diría, terminaría diciendo esto: hay que exigir que la discusión continúe. No hay que perder de vista que hay sectores con mucho poder que lo que están queriendo es que la discusión se acabe. Lo están diciendo explícitamente. Y yo creo que hay un sector de estudiantes, permítanme el término, ustedes entienden, es metafórico, yo creo que es un sector despistado que está proponiendo igualmente el archivamiento de esta